Bueno, y ahora hablamos de gastritis, de acidez tan molestas, pero parece que tiene mucho que ver la dieta. Es importante saber qué comer, qué dejar de lado, y hay muchas consultas, Martín Urrizalki, ¿no? Sí, vamos a leer algunas. Por ejemplo, Marina nos pregunta qué diferencia hay entre gastritis y acidez. Rosa se pregunta si la gastritis nerviosa también tiene que ver la alimentación y cuál es el tratamiento. Y Gabriela consulta cómo influyen los lácteos, la leche, los quesos, etcétera, en las personas con gastritis. Bien, bueno, para responder todas estas preguntas hemos invitado a la licenciada en nutrición, la licenciada Cecilia Eláscar. Cecilia, gracias por venir, ¿cómo estás? Buenos días, Vanina, y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué es la gastritis? Empecemos por lo básico. Bueno, la gastritis es una patología que se caracteriza por una inflamación en los tejidos de la mucosa gástrica de nuestro órgano digestivo, que es el estómago. Esto causa muchas molestias. Pensemos que la digestión comienza en nuestra boca, continúa el tránsito del alimento hacia el estómago a través del esófago, y es ahí el primer reservorio, digamos, importante del aparato digestivo, donde el proceso digestivo es más importante. Y en este órgano es donde se producen jugos gástricos que colaboran en la digestión de alimentos y que tienen una elevada acidez. Uh-huh. Esa acidez es fundamental para precisamente favorecer la digestión de los nutrientes, de los alimentos que consumimos, y en muchos casos una irritación importante de la mucosa puede producirla. Los alimentos que consumimos, puede producir el hábito de fumar, la ingesta excesiva de alcohol o el abuso de algún medicamento que no esté, digamos, indicado por un profesional. Claro, la automedicación. Exactamente. Algo tan simple como una aspirina, sí, lo que se llama ácido acetil salicílico, puede provocar una gastritis cuando el consumo es excesivo. Claro. O antiinflamatorios, por ejemplo, que también se utilizan como calmantes. Y bueno, ese abuso de ese tipo de medicamentos no indicados nos enferma. Puede provocar una gastritis. Cecilia, por allí preguntaba, ¿qué diferencia hay entre gastritis y acidez? Sí, la gastritis es el proceso inflamatorio ya del tejido de la mucosa gástrica. Y la acidez es un proceso momentáneo que, bueno, se produce generalmente luego de una ingesta copiosa de alimentos que favorecen la producción de este ácido clorhídrico. Claro. ¿Y la gastritis nerviosa? ¿Una de las causas pueden ser los nervios? Precisamente el estrés es uno de los factores fundamentales en la presencia y en la aparición de la gastritis. Nervios en el estómago. En realidad, toda enfermedad se produce por una cuestión, digamos, de alguna emoción que repercute en nuestro cuerpo. Y en el aparato digestivo es fundamental esta situación. Uh-huh. Entonces, por eso, cuando el paciente manifiesta ya la patología gástrica, seguramente está atravesando un proceso de estrés o, bueno, un desorden alimenticio o lo que decíamos, la presencia de una bacteria que no lo habíamos nombrado recién, que es la Helicobacter pylori, uh-huh, que esto también puede estar produciendo una gastritis, además de el exceso de medicamentos o una alimentación muy poco balanceada o en las situaciones de estrés. También la presencia de esta bacteria puede estar produciendo la gastritis. Bien. Bueno, y antes de entrar en el detalle de los alimentos que se recomiendan para evitar la gastritis, la gente preguntaba recién cuando leía Martín, los lácteos, ¿qué pasa con los lácteos? ¿Provocan gastritis? En realidad, cuando antiguamente una persona tenía el diagnóstico de gastritis, se le recomendaba la ingesta de lácteos para mejorar la situación. Y no es tan correcto en realidad, porque si pensamos que el ácido gástrico, los jugos gástricos, tienen la función de fundamentalmente digerir las proteínas, y siendo los alimentos de origen animal, las carnes, los lácteos, altamente proteicos, si nosotros ingerimos esos alimentos vamos a producir mayor producción de ácido clorhídrico, uh-huh, lo cual agrava el cuadro. Lo que es importante en el tratamiento dietoterápico del paciente con gastritis es hacer una alimentación fraccionada. ¿Para qué? Para que el estómago nunca esté vacío de alimentos. Ajá. En realidad lo que tenemos que tratar de que nunca queden los jugos gástricos en acción directa con
la mucosa. Porque lo daña el estómago. Exactamente. Entonces, hacer una alimentación fraccionada de poco volumen, pero cada 2-3 horas. Cada 2 o 3 horas hay que consumir. Exactamente. Poco volumen, pero cada 2 o 3 horas hacer una ingesta de alimentos que no sean altamente proteicos y que tampoco tengan un alto contenido en azúcares. Por ejemplo, evitar las gaseosas, evitar aquellos alimentos que favorecen mayor secreción de los jugos gástricos, como por ejemplo todo esto que es tan proteico, y sí favorecer lo que se le llama la dieta blanda o gastroprotectora, donde incluimos frutas y verduras que ya tengan un proceso de cocción. Ajá. Que no sea la fibra cruda, sino que hayan sido sometidas a cocción. Alimentos ricos en frutas en compota, por ejemplo. Exacto, una fruta cocida en compota, verduras o verduras en puré, verduras cocidas al horno por hervor, que no tengan, digamos, no tengan toda la fibra cruda para que no irrite más esta mucosa gástrica. Incluir, por ejemplo, alimentos ricos en almidones, por ejemplo, las pastas, los cereales, y siempre acompañar con una cantidad moderada de sustancias grasas que recubren la mucosa y la protegen de la acción de estos ácidos gástricos. Ah, bien, ¿cuáles serían esas sustancias grasas? Por ejemplo, incorporar en las verduras un poquito de aceite como para condimentar esas verduras, o agregar crema de leche en las preparaciones. Ajá. De ese modo incorporamos sustancias grasas que actúan como protectoras o cubriendo la mucosa gástrica. Bien, o sea, comer cada 2 o 3 horas, poquita cantidad. Exacto, porque también es importante no distender el estómago. Por ejemplo, el consumo de bebidas carbonatadas, las gaseosas, que al tener gas producen mucha distensión, y esto también produce mayor molestia en un paciente que tiene esta patología. Bien. Bueno, licenciada en nutrición, licenciada Cecilia Eláscar, de Urológico Río Cuarto. Muchísimas gracias, doctora.